Bienvenidos a la dichosa palabra. En esta ocasión estamos muy contentos porque estamos transmitiendo desde la Cineteca Nacional en el marco del 26º Foro Internacional de la Cineteca, que comenzó ayer y terminará hasta el 3 de octubre. Nosotros nos hacemos de palabras, nos ponemos a circular el lenguaje y entonces yo circulo la palabra para que se presenten mis compañeros. A mí siempre me da muchísimo gusto estar en este espacio, en la Cineteca Nacional, porque pienso, como Emilio García Riera, que el cine es mejor que la vida. Por desgracia tuve oportunidad de recordar esta frase anoche, cuando vi un espectáculo por televisión que nada tenía de cinematográfico y sí mucho de triste y que tuvo lugar en el Congreso de la Unión. Ni modo, el cine es mejor que la vida. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Corre cámara, gritan los directores de cine y sin embargo la cámara casi siempre está fija en un tripié sin posibilidad de correr a ninguna parte. Luego gritan acción, lo cual debería ofender por lo menos a los grandes actores que no se limitan a accionar, sino que actúan frente a las cámaras. En efecto, pues estos pequeñísimos equívocos, el cine, como ha dicho Nicolás, como ha recordado esa frase famosísima de Emilio García Riera, el cine es ciertamente mucho mejor que la vida y qué mejor que pasarse la vida yendo al cine. Así he procurado hacerlo yo desde hace muchos años que he sido un asiduo de esta noble institución, la Cineteca Nacional. Yo iba desde que estaba allá en Churubusco y Tlalpan, me quedé con boletos para las últimas funciones que iban a tener lugar ahí. Después la seguí en tiempos muy nebulosos en el CUC, en el PECIME, y me alegré mucho cuando llegó finalmente aquí a esta Plaza de los Compositores, en una metáfora curiosa porque normalmente el cine contiene música y no la música contiene al cine. Pero bueno, así ha sido. Afortunadamente para todos la Cineteca está viva y qué bueno que nosotros estamos aquí en esta ocasión. Esperemos estar a la altura de tan cinematemáticas circunstancias. Cinematemáticas dije, ¿verdad? Cinemáticas. Bueno, cinematemáticas también, no importa. Buenas noches, soy Pablo Bullosa. Del cine podríamos decir tantas cosas que podríamos dedicar toda una temporada de la dichosa palabra dedicada al séptimo arte. Incluso podríamos quedarnos callados haciendo homenaje al cine mudo, pero como este programa se hace de palabras, pues no solo no nos vamos a quedar callados, sino que yo voy a empezar con unas de Federico Fellini, que dice así: se fue el circo, se irá el cine y otras cosas vendrán, pero al final todos seremos polvo de estrellas. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, yo como soy el mayor aquí de este conjunto, yo sí puedo hacer en esta ocasión mi participación muda. ¿Con subtitulaje? Sí. O O también poner algunos títulos abajo. El chiste es que esta dichosa palabra que está en este ámbito transcurra también, como decía Pablo Bullosa, como una emisión con mensaje. Oye, Entonces, por cierto, sí. Hablando de cine mudo, me acuerdo que en el Salón Rojo de la vieja Cineteca Nacional había funciones de cine mudo a veces y que había un piano ahí que tocaba un gran jazzista mexicano cuyo nombre en este momento se me va. Calatayud, si no me equivoco. Ajá. Muy Todavía padres se funciones. hacen algunas funciones de ese tipo. ¿Sí? Ujú. Aquí todavía se hacen, ¿no? En la Cineteca. Calatayud ya no toca, pero tocan otros, pues, ¿no? Vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos que nos han mandado a lo largo de la semana o antes. Alberto García pide que comentemos sobre César Pavese. Cesare Pavese. Cesare Pavese. Pues sí, Cesare Pavese, ciertamente, que es un escritor que estuvo muy de moda hace unos 20, 30 años. La editorial Bruguera hacía circular mucho sus novelas. Eran novelas que siempre más o menos tenían unos personajes muy solitarios, como el propio Cesare Pavese, que tenía que ver con historias de su propia vida. Él era un escritor italiano, evidentemente, que el primer libro que publicó fue un libro de poemas muy célebre que se llamaba Trabajar cansa, laborare stanca,
y antes de eso él se había dedicado a traducir sobre todo literatura anglosajona, se había recibido con una tesis sobre Walt Whitman y después pues le tocaron tiempos verdaderamente difíciles, le tocó el ascenso del fascismo al poder en Italia, él de alguna manera participó en actividades antifascistas que lo llevaron primero a la cárcel y luego a algo que se llamaba el confinamiento, un confino que era una especie de destierro a algunas tierras del sur de Italia. Y ahí se vio involucrado en una historia que se refleja una y otra vez en sus novelas, porque uno de sus temas centrales, aparte de la soledad del hombre, es el de la traición. Alguno de sus libros incluso creo que se llama, alude a este episodio de la traición de Pedro al negar a Cristo antes de que cante el gallo. Y tenía que ver con que estaba enamorado de una chica. Él al parecer fue a dar a la cárcel porque no quería delatar en absoluto a esta chica, y cuando logra regresar de la cárcel y del confinamiento descubre que ella ya anda con otro. Entonces lo que ocurre en sus novelas a veces es que las mujeres también constantemente están traicionando a los protagonistas. En alguna de sus novelas más o menos pasa lo mismo, pero cuando él regresa han sido los compañeros de la resistencia los que la han asesinado porque ella se había vuelto una espía de los fascistas. En fin, es un escritor que además se quitó la vida. Es muy célebre también la última página de su diario. Su diario se llama El oficio de vivir, así le pusieron los editores. Y las últimas páginas son muy conmovedoras porque son literalmente las páginas previas a un suicidio premeditado. Él sabía que se iba a quitar la vida. Alguno de sus traductores al español también se ha quitado la vida, José Agustín Goytisolo, un muy buen traductor de él al español, aunque ha habido muchos. En México tenemos a Guillermo Fernández, está Armani, Horacio Armani, que también lo tradujo muy bien. Y en fin, sus primeros poemas son muy interesantes también porque en 1936 ya en Italia parecía viejo la vanguardia y los experimentos formales. Entonces son poemas narrativos que retoman claramente el sentido de la poesía, donde hay personajes que son casi siempre pues estos solitarios, vagos, prostitutas, campesinos, todos los personajes de este paisaje piamontés que a él siempre le obsesionó mucho. Y dice cosas como, yo sé que Eduardo se sabe de memoria un poema de Pavese en italiano, además que ahorita le vamos a pedir que nos recite, pero yo me acuerdo de algunos versos también de él muy sintomáticos. Por ejemplo, en Los mares del sur, que es uno de los poemas centrales de Lavorare Estanca, él dice: callar es nuestra virtud, algún antepasado nuestro debió ser alguien muy solitario, un gran hombre entre idiotas o un desdichado loco para enseñar a los suyos tanto silencio. Esto que tiene algo casi como de rulfiano, es muy curioso porque nos toca muy íntimamente, creo yo, a los mexicanos. Es una literatura que no debería pasar de moda. Sí, es un poeta que acusa, digamos, en su configuración poética, la presencia de la poesía norteamericana. Esa cuestión narrativa precisamente sería tal vez una de las marcas, ¿no? Hay un poema muy famoso de él que es el de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que curiosamente yo no sé por qué, me lo sé en italiano, aunque no sé italiano. Y entonces eso me inhibe para poderlo decir en público, pero comienza diciendo: verrà la morte e avrà il tuo occhi, questa morte che si compagna del mattino alla sera, insomne, sorda, como un vicio, como un vecchio rimorso o un vicio absurdo. Y ahí se sigue. Eso lo supe porque lo que pasa es que en la edición precisamente de Goytisolo es una edición bilingüe y es muy interesante siempre con la poesía, básicamente con la poesía donde el lenguaje se mueve, está más vivo, ondula. Aunque uno no se sepa el idioma, jugar a que se lo sabe y pronunciarlo para entonces hallar en el original las vetas de sonoridad digamos, del idioma donde está escrito, ¿no? Porque precisamente eso es lo que suele amortiguarse, lo que suele incluso disolverse en las traducciones. Hay idiomas que pasan más directamente al español, ¿sí? Posso escribir os versos mais tristes esta noite. En portugués parece que lo está uno diciendo casi
en español. español. ¿Sí? En cambio, si tú dices, no sé, si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, de Lorca, y lo pones en inglés, sería algo así como, if I could, young man, this deal will be clinched. ¿Sí? Y entonces eso suena rarísimo. No, bueno, ¿sí? y, Ahora, y bueno, pasa pregúntale lo a los mismo a la ingleses. inversa, es decir, Digo, ya me fui por otro lado. no, pero perdón. nada más para cerrar, eso pasa lo mismo a la inversa. Es decir, si tú intentas traducir, y de hecho la traducción, digamos, canónica de la Lolita de Nabokov, que tanto me gusta, si tú traduces Lolita, Light of My Life, Fire of My Loins, toda la musicalidad se pierde al momento en que esto se convierte en Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Es decir, la aliteración de las L's y las F's se pierde. Es uno de los grandes riesgos De que hecho, puede hablando de traducir. traducciones, Poesía. él tradujo él también fue traductor de grandes escritores como Dickens, como Sí, Defoe. de la como- literatura anglosajona Sí, en general, y- del inglés Y eso al- es al curioso italiano. porque eso no lo hace tantos escritores, ya no lo hacen actualmente. Y él es bastante reciente como para que se dedicara a leer las obras en su idioma original y querer traducirlos No, al italiano. pero sí, yo creo que sí, muchos escritores hay en español, en México incluso había una tradición que se ha perdido últimamente, pero de que los poetas solían incluir en sus libros de poemas al final algunas traducciones que habían hecho de otros Sí. idiomas. Nada más una cosa curiosa, esto no tiene que ver con la cercanía de la lengua necesariamente, hay fenómenos muy extraños, los poemas polacos pasan bien al español, en efecto, no sabemos bien por qué los franceses, que es una lengua muy cercana, pasan muy mal. Y otra cosa, cuando hemos visto películas italianas, ya que estamos aquí en la Cineteca, hay que decirlo, parte de su encanto, parte del encanto de las grandes películas de Fellini que tú citaste, es justamente escucharlos hablar italiano, que es Claro. una delicia, ¿no? Vamos a dar la dichosa palabra de esta noche. Damos la definición, ustedes nos pueden dar la dichosa palabra. Nombre dado al cristiano que se convertía al islamismo durante la ocupación musulmana en España. ¿Cómo se le llamaba a este cristiano que se convertía al islamismo? Para quienes tengan esa dichosa palabra allá en sus casas, pues, y nos hablen, tenemos Tenemos este libro, Vaca Blanca, de Ana Paula Rosales, de Ediciones SM, un libro que escribió Ana Paula Rosales y que también ilustró la propia autora, un libro muy divertido de niños que cuenta la historia de una vaca que vende sus manchas para poder irse de viaje y comprar un carro, pero pues deja de ser vaca, entonces está bien curioso. Pobrecita vaca. Bueno, en un tenor un poco más alegre tenemos este libro que se llama Monet, que es una introducción precisamente a este pues pintor impresionista tan importante, Claude Monet, el padre del impresionismo, por una cortesía de Trillas. El libro es de David Spence. Y también tenemos no solo un maná caído del cielo, sino un maná salido del huevo, porque tenemos ejemplares de la revista El Huevo, que tiene una muy interesante entrevista con Maná, que todavía se raya. Y asimismo tenemos, por cortesía del Centro de Lectura Condesa, una casa dedicada a los libros allá en la colonia Condesa, en la calle de Nuevo León, tenemos 5 membresías bimestrales para que ustedes se conviertan en lectores socios de este Centro de Lectura Condesa, con derecho a entrar, a ocupar todos los libros, a todas las actividades, excepto los seminarios y talleres. Oigan, para cerrar el asunto de Pavese, y ya que estamos en la Cineteca Nacional, yo nada más quería añadir que, bueno, Pavese de alguna manera es contemporáneo de los cineastas neorrealistas italianos, de De Sica, de Rossellini, etcétera, y que de alguna manera hay vasos comunicantes entre la obra de Pavese y la obra de los cineastas neorrealistas, es decir, este interés por las pequeñas historias, por las historias de la vida cotidiana, por la vida rural, por enterarse, digamos, de los problemas muy específicos de gente que no tiene alcances heroicos, ni épicos, ni glamorosos que tenía el cine neorrealista, también es algo que de alguna manera informa la literatura de Pavese, ¿no? Es decir, de alguna manera pues representa como una cosmovisión, digamos, de ese tiempo y de ese lugar, ¿no? Y un rechazo a otros vanguardias que despreciaban la realidad. Bueno, y al así. futurismo que tan asociado con el fascismo había Además, estado, ¿no? Además. Vamos Muy con bien. otra pregunta. Una pregunta al público, Al dicen. público que asiste en esta ¿Y ocasión. qué se van a llevar, ¿sabemos? Aquí en el tenemos. Se van a llevar un qué les vamos aplauso. a Se van a llevar un gran aplauso. La gloria. No, un libro llamado Miradas al Acervo, que es cortesía de la Cineteca Nacional. Ah, perfecto. A ver. Bueno, está muy larga la pregunta y la respuesta está muy corta. Director de cine nacido en Calanda,
que después de ver una película de Fritz Lang se dedica al cine, ganó muchos premios, la Palma de Oro en Cannes. Sus memorias llevan por título Mi último suspiro. Ahí Hacía anda. buenos martinis, además. A ver, aquí hay micrófonos. Ahí ¿Dónde hay, están? hay manos levantadas acá, Acá. allá. ¿Dónde están los también. micrófonos, pues? ¿Quién El tiene micrófono los es el que micrófonos? no se levanta mucho, pero ahorita ya viene. Ahí Mira. está. Presto. Es Buñuel. Buñuel, ¿y Perdón, te llamas? Muy bien. Carla. Carlos, muy bien. Carlos. Muy Para bien, ti un Carlos. libro de miradas. Otra pregunta al qué? público. Otra pregunta. Cinefotógrafo mexicano de películas como Bajo el Volcán, El Gallo de Oro, Los Olvidados, Nazarín, trabajó con Emilio el Indio Fernández, Houston Buñuel y Fernando de Fuentes. Ahí tenemos un joven. Allá hay manos Ahí en levantadas, miren. Allá, muy bien. Pasa el micrófono al centro. ¿Cuál es su nombre? El maestro Gabriel Figueroa. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Gabriel Figueroa. En efecto, Gabriel Figueroa. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte. Los de aquí no le pueden cambiar, los de allá no le cambian Deberían. tampoco. Regresamos. Otro obsequio para la dichosa palabra. La columna rota de Jorge Funcieglo. Evita Océano. Seguimos en vivo desde la Cineteca Nacional, aquí en la Ciudad de México, con más preguntas, más palabras y más invitaciones, Eduardo. Sí, queremos invitarlos. Se está haciendo un homenaje, un gran homenaje a Juan de la Cabada, a 20 años de su muerte, 105 de su nacimiento, y comienza mañana, el domingo, en la Sala Manuel Ponce del Palacio de Bellas Artes. El programa es largo, abarca todo el mes de septiembre y los invito a que estén muy atentos a este homenaje donde se recuerda la vida del gran escritor campechano, iniciador de los cuenteros verbales, orales en nuestro país, o iniciador, no iniciador, pero sí uno de los más grandes, pues. Pues seguimos con las invitaciones porque si hoy estamos en la Cineteca Nacional, el próximo sábado 9 de septiembre estaremos en la Universidad Justo Sierra en el plantel 100 metros, que se ubica en la avenida de los 100 metros, 1150 esquina con Júpiter, en la colonia Nueva Industrial Vallejo. Así que si ustedes quieren acompañarnos en vivo, el próximo 9 de septiembre estaremos allí en la Universidad Justo Sierra. Más preguntas, esta llegó por teléfono. Francisco González Pineda nos pregunta si podríamos hablar sobre la historia de Pigmalión y Galatea. Ah, bueno, con muchísimo Esa es gusto. Es bonita. una gran historia, es la historia de la primera muñeca inflable de que se tiene registro. Bueno, no, fuera Pues de sí, chiste, tiene mucho que ver. Bueno, Pigmalión y Galatea, pues es una historia que aparece en unos cuantos versos en las Metamorfosis de Ovidio, en el libro 10, si no me equivoco, y es la historia de un escultor, Pigmalión, que no tiene, digamos, demasiada estima por las mujeres en general y que por lo tanto permanece célibe, pero que hace una escultura de la mujer que a él le parecería la mujer perfecta y se enamora de esta mujer al punto, y
lo dice Ovidio en las Metamorfosis, que la convierte en su socia del lecho, es decir, pues se la lleva así como muñeca inflable tal cual. Oye, pero qué fría, era de mármol además, entonces... Era fría pero no frígida, Laura. Pero bueno, en todo caso, pues tan entusiasmado está Pigmalión con esta estatua que decide implorarle a Venus que la haga cobrar vida, y en efecto cobra vida, al punto que posteriormente, bueno, pues vivirán juntos, se casarán y tendrán un hijo que será Pafos. Y de hecho, Ovidio solo cuenta esta historia para llegar a Pafos y contar la historia de Pafos. Cosa curiosa, en las Metamorfosis Galatea no se llama Galatea, en las Metamorfosis Galatea no tiene nombre. De hecho, Ovidio había sacado este mito de la biblioteca de Apolodoro, que no era un recinto, sino era un libro, digamos, un primer compendio mitológico de Apolodoro, y la idea de Pigmalión le había venido a Ovidio de pues esta referencia que había tenido la biblioteca de Apolodoro. Con los años sería rebautizada esta estatua como Galatea a partir del nombre de una de las Nereidas, que tiene una historia completamente distinta, digamos, según otros autores, pero que pareció, digamos, práctico ponerle el nombre de Galatea a esta historia. Y este mito del hombre que crea, digamos, a su mujer idónea y que a partir de esto esta mujer cobra vida y se convierte en su compañera, pues ha dado lugar a muchísimas representaciones. Muchos escritores han abrevado de este mito, muchos pintores también. Hay Pigmaliones y Galateas de Daumier, de Goya, en las artes plásticas, de Goethe también, pero quizás el más famoso Pigmalión literario, posterior a Ovidio, sea la obra de George Bernard Shaw, esta obra escrita a principios del siglo XX, alrededor de 1912, en donde hay un profesor de lingüística que se llama Henry Higgins, que toma a una vendedora de flores de Covent Garden y decide pues enseñarle a comportarse y hablar como una dama, con final infeliz, según esta obra de teatro, con final feliz, según los que pues vieron su adaptación musical en una obra de teatro que después se volvió película también, que se llamó My Fair Lady y que es muy famosa. El Pigmalión original de Shaw tiene un final infeliz. Ahora bien, el Pigmalión original de Shaw no solo abreva del Pigmalión de Ovidio, sino abreva también de un mito inglés, del mito del rey Cophetua, que era un rey que se había casado con una pordiosera y que había de hecho de ella su princesa. Digamos que Shaw parte de estos dos mitos, del mito inglés del rey Cophetua y el mito griego de Pigmalión y Galatea, para dar, digamos, forma a esta historia tan célebre de Henry Higgins y de Eliza Doolittle, que, insisto, en la versión no musical, en la versión original de Shaw, no acaban juntos. Hay una cosa, cuando dijiste al principio lo de la muñeca inflable, eso tiene mucho sentido, es decir, en los mitos una cuestión muy interesante es ver cuál es su actualización, cómo los podemos usar en la vida cotidiana, y todos aquellos que, no sé, se enamoran de alguien y ya que lo tienen junto, quieren modelarlo y le van cambiando, le quitan un brazo, ya ves lo que le pasó a la Venus de Milo, que le quitaron los dos, ¿no? y van modificando. O la Victoria a de alguien. Samotracia, que perdió la cabeza. Sí, exactamente, porque no le gustaba cómo pensaba. Pero de hecho hay no sé en qué escuela, hay un efecto Pigmalión, que es el crear unas expectativas tan grandes acerca de algo, de alguien, que terminan por suceder. Es decir, por ejemplo, no sé, se dan varios ejemplos, pero alguien quiere que un empleado, por ejemplo, una empresa, le caiga bien, o sea, de repente decide que le cae bien, entonces pues lo que hace es que le trata bien, tiene como atenciones con él, entonces el empleado empieza a recibir esas atenciones, empieza a comportarse y le corresponde de tal manera que consigue que sea agradable con el jefe, de tal manera que consigue lo que quiere, pero por una cuestión de que él lo provocó, no porque se haya dado. O sea, es como crear esas expectativas tan grandes que al final terminan sucediendo por una influencia. Y ahora que hablas de eso, no sé si hay a otro, pero es de los pocos, o el único que hay, que ha ganado un Oscar y luego ganó primero ganó el premio Nobel y luego ganó el Oscar por el guión adaptado de Pigmalión. de Así Pigmalión. es, en algún momento la Metro-Goldwyn-Mayer británica le pide a Shaw que adapte su propia obra para la película de Anthony Asquith de 1938, por ahí, con Leslie Howard y Wendy Hiller, que es una espléndida película, y entonces Shaw adapta su propia Oscar, adapta su propio guión, perdón, le entregan el Oscar y él no asiste a la ceremonia de entrega, se ofende muchísimo por esta historia y dice: darme un Oscar a mí, George Bernard Shaw, es no saber quién soy. Y bueno, visiblemente estos señores no deben de tener la menor idea de quién soy. Es una espléndida película, como también es una espléndida película My Fair Lady de George Cukor, ese es del 64. Galatea, Existe, por cierto, de hecho, no solamente un efecto Pigmalión, como tú has mencionado, sino que existe en la psicología el pigmalionismo o la estatuofilia, que sería
pues una perversión sexual, la parafilia, que tiene que ver con estatuas o con objetos inanimados, bueno, representaciones, muñecas, maniquís, que se da mucho. Hay hasta una canción de Serrat, si no me equivoco, ¿no? Que tiene que ver con un hombre que se enamora de un maniquí. Un maniquí en nuestro país es solamente el en el que se monta la ropa. Yo sé que en España a lo que aquí llamamos las modelos les dicen maniquís, ¿no? Bueno, no hay mucha diferencia. Exactamente. Las medidas. Con ellas ¿no? te puedes ir Y preparando yo comentaba este mismo que efecto. Galatea, de hecho, en griego significa blanca como la leche. Y era ese término era un poco en alusión a lo que yo comentaba antes de que era de mármol. O sea, la figura era pues muy blanca. Sí, la ebúrnea la llama Ovidio, porque era como de marfil, la ebúrnea Pero Galatea. qué bonito que dices que era fría, pero no frígida. No, por cierto, Eso ya no me consta. prometo una última cosa nada más. Y yo, a propósito penúltima, de, porque yo quiero añadir otra. Ok. Pero vas. A propósito de las muñecas inflables, hay una novela absolutamente hilarante que todos deberíamos leer que se llama Wild, es de Tom Sharpe y tiene que ver con estas muñecas, de verdad, no la dejen de leer. Wild de Tom Sharpe. Yo una recomendación igual de rápida. A partir del método del mito de Pigmalión, Gerald du Maurier, un escritor británico, padre de Daphne du Maurier, la autora de Rebeca, escribe Trilby, una novela, digamos, que retoma en gran medida el mito, con un personaje que se llama Svengali, que es un hipnotista y que hipnotiza a una pobre mujer que se llama Trilby para que se convierta en una gran cantante de ópera. Y de hecho, tan famosa se hizo esa novela que, digamos, Trilby y Galatea y Svengali y Pigmalión, particularmente en la cultura de habla inglesa, se han vuelto casi sinónimos, digamos, de esta misma idea de un hombre que hace a una mujer como él la desea. Y con sus variantes, como hasta Pinocho podría ser una variante del Así mito, es, ¿no? es, Pues es sí, la ¿no? variante gay del mito. Es una variante del mito también, ¿no? Pues una variante de la dichosa palabra de cada noche es la pregunta especial. Y esta noche estamos buscando la palabra que responde a objeto olvidado en el interior de un paciente durante una intervención quirúrgica, lo cual, aparte de ser una negligencia, debe ser un auténtico desastre. Y como decía Pablo en el intermedio, no se vale contestar ni tijeras, ni guantes, ni ninguna No, otra pedimos cosa. el nombre genérico. El nombre genérico todos del los objeto objetos olvidado, posibles, ¿no? exactamente. Y para aquellos que nos contesten a esta pregunta especial, tendrán. Se pueden llevar el Larousse del ajedrez, que los va a enseñar a descubrir, profundizar y dominar no solo el tablero, sino la vida misma. Se pueden llevar también ejemplares de este libro, Una ciudad inventada por el cine, que nos habla, bueno, Nicolás lo sabe mejor que yo porque tengo entendido que él presentó este libro, ¿cierto, Nicolás? Generosamente, Bueno, Hugo Lara háblanos de Chávez, cómo su autor. la Ciudad de México se refleja en el cine y Pues eso es justamente esto, digamos, a partir de ciertos temas, la familia, el entorno urbano, Hugo Lara Chávez, su autor, toma una serie, digamos, de películas emblemáticas de cómo hemos construido, digamos, socialmente mitos, digamos, urbanos a partir del cine. Es un libro recomendabilísimo y divertidísimo. así parece. ¿Y qué más? Y también tenemos 10 pases dobles para el Circo Ataide del domingo 3 de septiembre a las 7 de la noche. Y además para el público aquí presente, es decir, todos los que aquí nos digan cuál es ese objeto olvidado en una operación quirúrgica, tendremos 5 abonos, 10 por 8,5, que son pues unos abonos que va hasta 10 películas de la Cineteca, de todo este foro que estamos presentando en este festival. Durante todo el mes de septiembre pagas como 8,5 y puedes entrar a 10 películas en cualquier horario, en cualquier película de las que se presentan en las 10. Pueden entrar una persona con 9 amigos, puede venir una persona 10 veces seguidas, en fin, pueden hacer lo que quieran con el abono. Tenemos 5 para los que están aquí. Eso Entonces, sí, una advertencia. eso es- El abono, la programación no incluye ni 10 La Mujer Perfecta de Blake Edwards, ni 8,5 de Federico Fellini. Y Esa para la- los que se sepan, por favor, busquen la a contesta personal el de acá, señor, porque no el podemos señor dar se va a llevar la uno, pero ahorita pregunta puede- todavía al Sí, aire. pero no la diga al aire, no. Acérquense al personal aquí de la dichosa palabra para decirlo. Recuerden, objeto olvidado en el interior de un paciente durante una intervención quirúrgica. Seguimos con más palabritas. Juan O. Tenemos preguntas O'Brien. del público también, ¿o no? Del público aquí presente también Sí. hemos traído alguna. ¿Tú quieres hacer una? Digamos, Pues, varias. Adelante. Ustedes, mi querido Pablo, que yo acabo de echar una larga parrafada. Yo también ya hablé mucho, pero... A ver, Eduardo. ustedes no Eduardo, te quieren toca hacer hablar. Ah, caray. Bueno, si no, anímate, Pablo. Bueno, nos pregunta Rebeca Daza, que estás por aquí, Rebeca Daza. ¿Rebeca Daza? Ahí Ahí está Rebeca Daza.
Nos hace una pregunta que yo en realidad no puedo responder bien, pero de todas formas quiero decir algo acerca de ella porque es muy interesante. Pregunta cuál es la teoría del primer hombre americano y su procedencia más creíble. Lo primero que hay que entender es que la respuesta ha cambiado en los últimos años porque ha cambiado las cosas que se han encontrado en los últimos años. Cuando yo era un niño, el vestigio humano más antiguo que había era el famosísimo hombre de Tepexpan. ¿Cuál no sería la paradoja que después yo me iba a asociar? Sí. Como yo de alguna manera soy ese hombre de Tepexpan primitivo también, y aquí estoy respondiendo esa pregunta. Después se asumió que en la última glaciación, hace 10.000, 12.000 años, se habrían emigrado del oriente hombres a través del estrecho de Bering, habrían emigrado a América, y esa pareció satisfacer durante muchos años las expectativas de todos los científicos, pero después encontraron restos humanos aún más antiguos, bastante más antiguos, de 20 y tantos mil años de antigüedad, y eso ha simbrado de alguna forma muchas de las teorías del origen del hombre americano, no al grado de que no sigan en general convencidos los científicos de que el hombre proviene del África. Eso más o menos sigue siendo aceptado, aunque sigue siendo también discutido y puesto en duda. Hay que comprender simplemente que es dificilísimo encontrar restos humanos con esa antigüedad. Cuando lees las historias de cómo se han encontrado esos restos humanos tan antiguos, muchas veces son casualidades increíbles, mucha suerte, y es dificilísimo reconstruir con tan poquitas cosas ese pasado, cuando no tenemos ni siquiera claro, por ejemplo, qué pasó con la especie inmediatamente anterior al Homo sapiens. No sabemos qué pasó con el hombre con los neandertales. Existe la teoría de que los cromañones, que somos nosotros, pudimos haber eliminado violentamente a los neandertales, pudimos habernos cruzado, no se diría cruzado, ¿verdad? Se diría Bueno, Atravesado. ¿por qué no? atravesado longitudinalmente, intercambiado fluidos con los hombres de Neandertal. Dándoles sus En fin, besotes. no sabemos bien, y eso es un mundo realmente fascinante, y yo creo que muchas veces está muy bien que tengamos pasiones literarias, artísticas, pero no deberíamos olvidar también esas pasiones por el origen científico, de dónde venimos. Es un tema realmente increíble. Sí sabemos, por ejemplo, que en América el hombre antiguo americano eliminó muchas especies animales que había en otras partes del mundo, y que esto después trajo consecuencias terribles. Es decir, aquí había camellos, animales que pudieron haber sido domesticados y que pues literalmente nos los comimos hasta su extinción, y después pues nos quedamos sin animales que domesticar, no teníamos bueyes, no teníamos, y esto pues literalmente paralizó a las antiguas civilizaciones prehispánicas muchísimo. Es decir, la forma en la que el hombre se relaciona con su medio ambiente es muy importante, y es muy interesante saber de dónde venimos, cosa que no acabamos de saber, pero seguimos preguntando. Pues no sé a dónde venimos, pero a dónde vamos es a hacer preguntas a nuestro público para que empiecen a responder acá. En esta ocasión estamos buscando el nombre del director de cine nacido en Moscú, que dirigió películas en Estados Unidos, en Chile y en otros países, y sobre todo en México, donde dirigió a Cantinflas en Águila o Sol y a Andrea Palma en La Mujer del Puerto. ¿De qué director estamos hablando? Ahí hay una manita. De hecho, si salen aquí un poquito al pasillo, van a ver el nombre luego. ¿Nos dices primero tu nombre? Porque así se llama una sala de la Cineteca. Javier Ulloa es Sergei Eisenstein. ¿Perdón? No. No es Sergei Eisenstein. Hay una sala de la Cineteca Nacional que lleva el nombre de este director. Ahí hay otra mano levantada del señor. A ver, nos dice primero su nombre, señor. A ver, con el micrófono. Es Boitel, exactamente. ¿Y usted se llama? El maestro Nicolás Pérez Ramírez del Chapingo. Pues muchas Bienvenido, felicidades. maestro. Para usted será también ese libro, El episodio perdido, por cortesía de la Cineteca Nacional. ¿Nos da tiempo a otra? Ahora, Otra del público, al público, director de cine también, nacido en Uppsala, hijo de un pastor protestante. Entre sus obras están Fresas salvajes, El séptimo sello, Persona, Gritos y susurros. Al dar la respuesta será necesario deletrear correctamente su nombre. No su apellido, pero su nombre. van a tener que deletrear el nombre. A ver, muchas manos ahí levantadas, queremos saber el nombre. Eduardo Durán, su nombre es Igmar Bergman. Y tienes que deletrear así Es su nombre. IG. ¿No? Siguiente. No, pero está bien, oye. Siguiente.
A ver, ¿quién tiene el micrófono A ahora? ver, ¿quién sí sabe deletrear el nombre de Bergman? Soy Patricia Aguirre y es I-N-G-M-A-R, Bergman. Exactamente. ¡Bravo! Eso sí. Pues La no nos verdad da tiempo no a estaba más, fácil, nos vamos ¿eh? un momentito a un No corte estaba fácil, no estaba y fácil. volvemos enseguida. Otro regalo para la pregunta especial. Ruda de corazón. El blues de la Mataviesitas y de Víctor Ronquillo. Ediciones B. Ya estamos aquí de regreso en La Dichosa Palabra, transmitiendo desde la Sala Salvador Toscano de la Cineteca Nacional. Esperemos que nuestras dichosas palabras no se queden para parafrasear, perdón, no, yo estoy disléxico, el título de una película de Douglas Sirk, Escritas en el Viento. Tenemos más preguntas de ustedes. Bueno, les recordamos nuestra dichosa palabra antes que nada. La dichosa palabra de hoy es: ¿cuál es el nombre que se da al cristiano que se convertía al islamismo durante la ocupación musulmana de España? Si contestan correctamente se pueden llevar bonitos y variados regalos librescos y no librescos también. Y mientras tanto tenemos una pregunta de Regina León que nos pregunta dos cosas. ¿Qué quiere decir compostelano? ¿Y qué es eso del Camino de Santiago? Eso suena como de tu tierra, mi querida. Ventanilla 17. Compostelano es el gentilicio de Compostela, de Santiago de Compostela, que es una ciudad gallega de España, donde termina el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un viaje, una vía de peregrinación dedicada a Santiago el Mayor, y que además se ha convertido en uno de los centros de peregrinaje. Ahora mismo es más una atracción turística, geográfica, culinaria, etcétera, deportiva casi, porque la gente lo puede hacer en bicicleta, caminando, corriendo, a caballo, en fin, hay diferentes disciplinas para recorrerlo, pero en su momento fue muy importante y se comparaba incluso con Roma y Jerusalén dentro de los centros de peregrinaje del cristianismo. Todo empezó por una leyenda de Santiago el Mayor, que fue uno de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, que cuando murió Jesús lo que hizo fue empezar a predicar su evangelio, primero en Jerusalén, y luego él decidió irse por todo el Mediterráneo hasta llegar a Andalucía. Recorrió parte de Andalucía, empezó a subir por Portugal hasta llegar a Galicia, donde se centró sobre todo su evangelización. Luego ya recorrió toda España hasta llegar a Valencia y volvió a Palestina. En Palestina lo que pasaba en aquel entonces es que ya estaba prohibido predicar el evangelio, y entonces fue decapitado por Herodes de Agripa. Y entonces cuando le mataron, sus discípulos robaron el cuerpo y se lo llevaron, porque en aquel entonces era costumbre enterrar a los apóstoles en el lugar donde habían dedicado su evangelio. Entonces estos dos discípulos se lo llevaron hasta Galicia en una barca, cuentan que en una arca de mármol. Bueno, hay un montón de historias al respecto, que tardaron tantos días, que apareció en unas costas, que luego... En fin, hay una serie de mitos y leyendas ahí bastante curiosos, pero se cuenta que empezaron a caminar con una carreta hasta que llegaron a un bosque y ahí lo enterraron. Estos dos discípulos murieron, también fueron enterrados con él, y siglos después, en el siglo IX, cuentan que un ermitaño, Pelayo, que estaba en el bosque una noche, de repente vio un resplandor en la noche en el cielo, y que le pareció como muy extraño que cada noche apareciera el mismo resplandor en el mismo lugar.
se lo empezó como a distribuir esta noticia hasta que empezaron a excavar y a investigar y se comprobó que eran los restos de Santiago el Mayor. Alfonso II el Casto, que era el que entonces reinaba en aquella época la península ibérica, en la parte cristiana que todavía quedaba, pues fue como, por así decirlo, el primer peregrino, se puede considerar, porque fue el primero que acudió a donde estaban estos restos de Santiago el Mayor, y entonces lo empezó a proclamar como un descubrimiento, que además en aquel entonces era muy importante, porque como la península ibérica estaba dominada por los musulmanes, necesitaban un hecho, un evento que potenciara el cristianismo y que sirviera un poco para dar fe a esos pueblos cristianos que tenían que reconquistar el resto de la península. Entonces empezó a convertirse en estandarte dentro de los ejércitos, se creía en la intervención divina de Santiago el Mayor dentro de las peleas. De hecho, perdón que te interrumpa, Laura, pero justamente esa es una de las hipótesis de la etimología de Compostela, Campus Stele, campo estrellado, campo de estrellas, por digamos, esta aparición resplandor celeste y resplandeciente. Que luego se llamó Santiago de Compostela, como pasa en muchos casos que un santo, una persona importante, alguien famoso, se le pone el lugar de origen, en este caso más que de origen es donde se encontró sus restos, y entonces pasó a convertirse en la capital religiosa de la península ibérica. En la Edad Media tuvo un apogeo impresionante, incluso los reyes lo que hicieron fue, bueno, construir una catedral para empezar, empezaron a distribuir todo el camino que empezaba desde Cluny. Hay diferentes rutas, las dos más importantes empiezan en Francia, una de ellas en Cluny, pasan por los Pirineos y luego ya se empiezan a unir en España y pasan por diferentes ciudades, pueblos. Yo lo hice en coche. ¿Sí? Yo sí, fui mucho más cómoda, mucho más rápido. Bueno, porque pero además, se vale, ¿no? No lo sé, no lo sé, porque además luego, años después, en 1922, el Papa Calixto II lo que hizo fue proclamar un año santo, un año jubilar, un año jacobeo que se llama, a todos aquellos años en los que el 25 de julio, que es el día de Santiago, cayera en domingo, de tal manera que aquellos peregrinos que fueran a Santiago de Compostela a venerar en la catedral los restos de Santiago el Mayor, conseguirían el jubileo, el perdón plenario, por así decirlo, y además eso ocurre cada 6 años, cosa que por ejemplo en Roma los años santos son cada 25, con lo cual digamos que en ese sentido Santiago de Compostela ganó un poquito de es mejor ventaja. Negocio ir a Santiago de Compostela. Es Compostela. mejor negocio, y además te digo que ahora es más una cuestión turística. Luego con la peste, por ejemplo, pues cayó un poco en el olvido, porque evidentemente en Europa no se podía transitar y era muy peligroso ir esparciendo esa enfermedad. Luego los restos fueron ocultados porque había como una amenaza del corsario Francis Drake, entonces alguien los ocultó, murió, no dijo nunca dónde estaban, y hasta el siglo XIX volvieron a aparecer y actualmente se encuentran dentro de la Catedral de Santiago de Compostela, y es un camino muy bonito, realmente fuera de lo espiritual, que también pues supongo que hay una fuerza muy, muy importante, porque tampoco es tan largo, empieza y sí tiene diferentes etapas, pueden ser 800 kilómetros, tardas muchos días, evidentemente están estos peregrinos que los auténticos, los originarios llevan su capa, su vieira. De todas las edades, además. De todas las edades, y además se convierte como en un acto casi social, el hacerlo todos los albergues, se construyeron luego hospitales, puentes, por supuesto, iglesias al respecto, y actualmente digo que también es una atracción turística, porque en cada ciudad que es perteneciente al camino hay esta vieira, que es la concha, que es como el símbolo del Camino de Santiago, que es la que indica que vas por el buen camino. Hasta que llegas a Santiago está el botafumeiro, que es el incienso que se reparte en la catedral. En fin, hay una serie de eventos que tienen que ver con el Camino de Santiago que son curiosos y merece la pena. Bueno, y ya que estamos en la Cineteca, habría que recordar una película, también un clásico de nuestro cine, que es La Vía Láctea de Buñuel. Digo de nuestro cine porque aunque la película no fue producida en México, de todas formas pues es de Buñuel, que es una película en la que dos individuos, mitad vagos, mitad ladrones, mitad mendigos, pues se echan a caminar, recorren ese camino de Santiago, pero como en muchas películas de Buñuel, que son literalmente maravillosas, pues en su peregrinaje van encontrando episodios acerca de la historia de las herejías en el interior de la Iglesia Católica. Entonces se encuentran desde hay una famosa escena donde hay un duelo entre un jansenista y un jesuita que discuten uno contra el otro con una serie de argumentos. Todos los argumentos teológicos, heréticos o no heréticos que se ponen en esa película los tomaron Buñuel y Jean-Claude Carrier, su guionista,
de libros históricos sobre, desde el Evangelio, desde los Evangelios hasta libros históricos sobre las herejías, y es una película realmente fantástica acerca de un recorrido maravilloso de ese mismo camino, de esa ruta de Santiago, por eso se llama la Vía Láctea también, ¿no? Pues ese campo estelar, ¿no? Vamos con otra pregunta o vamos ya a la dichosa palabra. Me imagino que vamos a la dichosa palabra. Les recuerdo, la dichosa palabra es: ¿cuál es el nombre dado al cristiano que se convertía al islamismo durante la ocupación musulmana en España? ¿Qué les vamos a regalar a los que contesten correctamente, Pablo? Bueno, un libro que pone en jaque a nuestra civilización, por decirlo menos, de François, no sé cómo se pronuncia bien este apellido, querido Nicolás, no me quiero Bourgeras. Ok, Dom o el ensayo de ocupación, por una cortesía de editorial Sexto Piso. Es un libro bastante fuerte. Y tenemos también El ratón, la mosca y el hombre, cortesía de la UAM. Su autor también es el mismo François, pero con otro apellido, François Jacob. Es que es su primo. Sí, es su primo. Y también tenemos de Bonderer El tormento de los saquitos de cuero, este autor austriaco que aquí cuenta que escribió este libro mientras escribía 2 novelas, así que como que se multiplicó. Es una cortesía de la Universidad Veracruzana. Vámonos a una pregunta que le hacemos al público aquí presente. Les queremos preguntar, a ver, denos el nombre de un director de cine, nacido en Rímini y muerto en Roma. Entre sus películas, y es tramposa la pregunta porque no entre sus películas más famosas, pero entre sus películas están Luces de variedades, El jeque blanco y La Strada. Ahí hay manos. Sí, a ver, ahí hay manos, ya está respuesto. La señora nos va a responder. ¿Tu nombre? Roy Sijón. Uy, ya Fellini. me ganaron. Sí, Exactamente, muy bien, muy Federico Fellini. Esta no la hemos hecho. Vámonos ahora a... ¿Perdón? Esta no la hemos hecho. Vámonos ahora a unos mensajes. Regresamos con más aquí a la dichosa palabra. Yo ya no oí ninguno. Muchas gracias. Continuamos aquí después de este pequeño intermedio en nuestra transmisión especial desde la Sala Salvador Toscano de la Cineteca Nacional. Y es un gusto que nos acompañe esta noche la directora de esta institución, de la Cineteca Nacional. Ella es Magdalena Costa. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias. Un merecido aplauso. No, y un muy merecido aplauso muy además merecido por el aplauso. foro de la Cineteca que está en curso. No, además, vamos a hablar de eso en un momentito, Magdalena. Nada más déjame dar, ya viste que nos regalaste unos pases muy generosamente para el público que nos acompaña aquí. Se lo van a llevar, si no supieron la pregunta especial, se lo van a llevar las personas que caminen con nuestras asistentes de producción y les digan, y certifiquemos luego que estén bien sus respuestas, les digan el nombre de 3 películas basadas en 3 novelas. Y queremos tanto el nombre del autor de la novela como el nombre del director de la película. Entonces ustedes tienen que saber 3 novelas está mucho adaptadas más fácil de lo al que cine parece. y tienen que saber quién escribió la novela y quién dirigió la versión cinematográfica. Tienen que apurarse e ir con nuestras chicas porque no hay tantos pases. Son pases que generosamente Magdalena nos da para el Foro Internacional de la Cineteca. Platícanos un poco de este Foro Internacional. Ya empezó, ¿no? Empezó ayer. Empezó anoche, sí. Anoche. Sí, bueno, tenemos 13 películas estupendas, 4 de ellas son documentales. Hay una Más documentales que nunca, perdón, Magdalena, ¿no?
Bueno, el foro siempre tiene documentales. O sea, en realidad son películas que difícilmente llegan a las pantallas comerciales, es un poco lo que define el foro. Muchas veces también son óperas primas o películas de búsqueda, ¿no? Y en este caso creo que tenemos todo eso. Tenemos documentales, tenemos óperas primas y tenemos películas de búsqueda. En esta ocasión predominan mucho las películas iberoamericanas. Tenemos 2 películas estupendas peruanas de jóvenes directores, es la ópera prima de cada uno de ellos. Una se llama Madeinusa, de Claudia Llosa. No Made in USA, no, Madeinusa. Madeinusa, es el nombre propio de la protagonista. Y tenemos y otro que se llama Días de Santiago, de Josué Méndez, que también es una película muy, muy interesante. ¿Cómo forman cómo seleccionan las películas? Tú las has visto antes, tienes un equipo de selección, llegan las material escrito sobre las películas y entonces ustedes proceden a hacer la invitación. ¿Cómo eligen qué películas se van a mostrar en el Foro Internacional de la Cineteca? Bueno, la Cineteca Nacional tiene una dirección de programación y difusión, cuya labor es precisamente organizar el foro, las muestras y muchos otros ciclos, porque hacemos alrededor de 60 ciclos al año en Cineteca Nacional. Pero tenemos también un comité de programación que incluye desde luego a la gente de la dirección de programación, pero yo también participo y gentes del área de investigación. Y lo que hacemos es que a lo largo de varios meses vamos viendo una serie de películas que nos presentan distribuidores o que nosotros hemos visto en algún festival y pedimos que nos manden una cinta para que la puedan ver los colegas, o bien a través de revistas que recibe la Cineteca Nacional, o sea, recibimos las revistas más importantes de cine. ¿Cuál es la diferencia entre un foro y una muestra, ya que andamos en la muy dichosa palabra? ¿Cuál es el concepto que hace esa diferencia? Bueno, como decía yo, el foro son películas que difícilmente llegarían a pantallas comerciales. Generalmente hay más documentales en el foro que en la muestra internacional. La muestra internacional lo que la caracteriza es que es realmente como un festival de festivales, o sea, todas las películas que se presentan en la muestra han ganado premios importantes en festivales. Y el foro muchas veces son películas que también han participado pero no necesariamente. Pero no necesariamente, pero que son de directores jóvenes muchas veces, ¿no? Son óperas primas. Es una ventana en realidad de promoción para unas películas buenas que de otra manera no podrían llegar a tanto público. A tal grado que la misma Cineteca adquiere algunos de los títulos. En esta ocasión trajimos la película que se llama Iluminados por el Fuego, que es una película argentina de ficción, pero que sucede durante la Guerra de las Malvinas. Oye, Magdalena, yo quisiera que nos platicaras de la película, digamos, anfitriona, de la película 100% mexicana del Foro de la Cineteca, que es La Guerrilla y la Esperanza de Gerardo Torte, este documental sobre Lucio Cabañas. Sí, este es un documental muy bien hecho, hecho con muchísimo rigor. Les tomó varios años de investigación, entrevistaron a muchísima gente, a gentes que estuvieron en la guerrilla o estuvieron en los movimientos de izquierda más radicales de la época, gente que conoció a Lucio Cabañas, familiares, en fin. Y hacen todo una especie como de mosaico de lo que fue esa época, de lo que fue la Guerra Sucia, de lo que fue Lucio Cabañas, de todos sus ideales y todo, y de cómo también hubo una serie de problemas internos, como siempre sucede con la izquierda, que siempre hay como muchas distintas… Además, según tengo entendido, esa va a ser una de las muy pocas exhibiciones en sala de este documental, ¿verdad? Que tendrá un destino más bien de DVD y de televisión. Exactamente, porque además, lamentablemente, no está en 35 milímetros, está en una versión todavía de digital. De HDB. Entonces, eso desde luego limita mucho su exhibición en salas comerciales. No en la Cineteca, pero sí en salas comerciales. Cuando oímos la palabra cineteca, pensamos como en biblioteca, cine, cineteca. ¿Cómo desarrolla esta labor de acervo la cineteca? ¿Qué falta para que tengamos una cineteca completa, que tenga, si es que hace falta o no, pues todas las grandes obras de nuestra cinematografía en copias, qué tanto se perdió de ese archivo, cómo se hace esta labor de cuidado de nuestro… ¿Perdón? Ya no tenemos que ir, perdón, es que no pero contéstanos. Pero contestamos rápido. Bueno, pues no tenemos todo para hacer una cineteca de las mejores del mundo, o sea, tenemos un acervo muy considerable de cine
internacional, cine mexicano. Desde luego se perdió todo durante el incendio, se ha tenido que reconstruir todo ese acervo, pero tenemos más de 13,000 títulos en 35 milímetros y muchos materiales en video, en fotografías, en carteles. Tenemos un acervo bibliográfico también importante. Qué buena noticia. Magdalena Costa, muchas gracias por habernos ¿Le invitado. pueden hacer válidos los boletos que tenía Pablo antes del incendio? Todavía me acuerdo qué película daban en aquella tarde, era El hombre de mármol de Bagdad, si no me equivoco. Bueno, vamos a agradecer naturalmente a Magdalena Costa y a todas las personas que hicieron posible esta transmisión, particularmente a algunos funcionarios de esta Cineteca Nacional como Ana Cruz, directora de difusión y programación, Mariana Padilla, jefa de prensa, Roxana Eisenman, jefa de relaciones públicas, Javier Rodríguez, Saúl Recendis, Mario Ortega, y desde luego los esforzados trabajadores de Canal 22 que otra vez han sacado esto con su talento y su profesionalismo. La pregunta especial de esta noche le estábamos preguntando por el nombre genérico que designa a los objetos olvidados en el interior de un paciente durante una intervención quirúrgica. Esta palabra que designa este objeto es oblito. La dichosa palabra de esta noche, les estábamos preguntando el nombre dado al cristiano que se convertía al islamismo durante la ocupación musulmana en España. Eran llamados muladíes. Era un muladí. Pues muchísimas gracias nuevamente, Magdalena. Gracias a ustedes por venir. La semana que viene. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en la transmisión especial desde la Universidad Justo Sierra. Bueno, en la Universidad Justo Sierra vamos a estar. En su plantel de 100 Gracias y metros. buenas noches. Thank you.